Hoy en 314 hablamos de atención. ¿Es fácil manipularla? ¿Somos ciegos a muchas cosas? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos distraemos? ¿Por qué la ciencia estudia la atención con la ayuda de los magos? Un nuevo sistema alerta a los conductores de su grado de atención al volante. En la Universidad Carlos III de Madrid han desarrollado la última versión de un dispositivo que controla el grado de atención del conductor. Mide el parpadeo de los ojos o la dirección de la mirada para detectar situaciones peligrosas. Entonces emite una señal acústica que avisa al conductor y evita posibles accidentes causados por el sueño o las distracciones al volante. Dormir poco reiteradamente disminuye hasta 10 veces el poder de atención y reacción de una persona porque se reducen las capacidades cognitivas del cerebro. Según un estudio de la Universidad de Harvard, las personas no somos capaces de sobreponernos a la pérdida crónica de sueño, sino que cada vez somos más vulnerables. El estado mental tras 24 horas sin dormir es equivalente al de una persona que supera el límite de alcoholemia. Los primates también respetan a sus mayores. Los monos prestan más atención a las llamadas de los animales más viejos del grupo, probablemente para aprender de su experiencia. Atender a las lecciones de los mayores también podría aumentar el estatus dentro del grupo. Es la primera vez que se observa esta actitud y lo han hecho científicos de la Universidad Francesa de Rennes. Realizan el primer navegador de Internet diseñado especialmente para niños con autismo. Se llama Zack Browser y está adaptado a las necesidades de los pequeños con este trastorno. Por eso dispone de grandes iconos y de una sola pantalla sin textos que distraigan su atención. El sistema permite al menor jugar con un acuario, escuchar historias y hacer ejercicios mentales a través de dibujos y personajes animados. El navegador se puede descargar gratuitamente en la red. Los perros pastores interpretan los signos visuales humanos mejor que cualquier otra raza. Científicos australianos y húngaros han comprobado que algunas razas de perros son más hábiles a la hora de atender y comprender gestos humanos. En general, los que tienen el hocico más corto y los ojos situados más al frente se concentran mejor y se distraen menos. La capacidad de atención del hombre es limitada y debe ser constantemente espoleada por la provocación. Eso dijo el escritor francés Albert Camus. Prestar atención parece un simple acto de disciplina. Pero muchas cosas suceden en nuestro cerebro cuando de toda la información que nos llega a los sentidos, solo le hacemos caso a una. Cosas que solo ahora se empiezan a averiguar. Hay quien ha calculado que cada día consumimos 34 gigabytes de información. Pantallas, sonidos, personas, recuerdos, anuncios... Todos compiten por la atención de nuestro cerebro, uno de nuestros bienes más preciados y escasos. La atención es como el dinero, un recurso limitado. 24 horas al día y un cerebro no dan para más. Por eso la atención se estudia científicamente, para entender qué nos distrae y cómo podemos evitarlo. Para ayudar a quienes sufren déficits de atención. Para que ir a clase deje de ser un tostón. Y para que aprendamos a tener una vida menos dispersa. Para todo esto hay que investigar qué pasa dentro de nuestro cerebro. Y una manera original y efectiva de hacerlo es estudiando a los magos, unos auténticos ases en engañarnos manipulando nuestra atención. ¿Qué saben los magos del cerebro? ¿Cómo la ciencia se acerca a ellos para averiguar cómo somos? Se lo preguntamos a Susana Martínez Conde,
neurobióloga y directora del Laboratorio de Neurociencia Visual del Instituto Neurológico Barrow de Phoenix en Estados Unidos. Susana ha trabajado con magos en su laboratorio para entender el fundamento científico de los trucos que los ilusionistas han usado durante años de forma intuitiva. En el tema de la atención, la ciencia va un paso por detrás de la magia. Susana nos explica por qué pasan cosas como esta. Prestad atención, ¿cuántos pases hace el equipo de blanco? Susana, el vídeo que acabamos de ver, muy famoso en internet, pero ¿nos explicas un poco cómo funciona? Este es un fenómeno que le llamamos en neurociencia cognitiva el fenómeno de la ceguera por desatención. Es decir, somos ciegos a aquellas cosas a las que no le prestamos atención. Únicamente percibimos una parte ínfima de la información que entra por los ojos. En el caso concreto de este vídeo, el hecho de tener que estar contando los pases centra la atención en una tarea complicada que hace que se obvien cosas que deberían ser muy llamativas, como que se pase un oso por el centro de la pantalla. Es muy común que se nos pasen cosas desapercibidas. Es muy común. Tú has trabajado con magos. ¿Por qué alguien que se dedica a estudiar el cerebro se interesa por el trabajo de los magos? Pues los magos son los grandes artistas de la manipulación, de la atención y de la consciencia, y esto lo hacen todas las noches en el escenario ante cientos de personas, así como hemos visto que el ejemplo del vídeo con el oso solo funciona una vez. Cuando ya se sabe que hay un oso, ya siempre lo ves. En el caso de los magos, noche tras noche, con espectadores, además en condiciones de desventaja, porque el espectador, al contrario que en el vídeo, que no sabes que hay truco de principio, tú vas a un espectáculo de magia, compras tu entrada y sabes que va a haber truco, y de hecho el espectador intenta descubrir cuáles pueden ser los métodos del mago. ¿Somos ciegos a muchas cosas? A muchas. Hay un grupo de investigadores suecos que han desarrollado un nuevo paradigma que le llaman la ceguera a la elección, por el cual quieren decir que somos ciegos a los resultados de nuestras elecciones. Han hecho un experimento en el que presentan dos fotografías a sujetos en el laboratorio y les piden que escojan de estas dos fotos de dos personas cuál les parece más atractiva. Entonces el sujeto señala la fotografía que le parece más atractiva y ahora el experimentador les da la vuelta así, las pone boca abajo y le pide al sujeto que agarre la que acaba de escoger. El sujeto lo hace así, pero lo que no sabe es que los investigadores han aprendido un truco de magia que les permite haber cambiado las cartas, por lo cual ahora al escoger la que cree haber elegido, en realidad agarra la contraria. Y en muchísimos casos no se dan cuenta de que ha habido cambio, pero lo que es aún más interesante es que cuando el investigador pregunta, bueno, ¿y usted por qué motivo esta fotografía le parece más atractiva que la otra? Ahora el sujeto se pone a confabular las razones que le han llevado a esa elección, que en realidad no es su elección, pero por ejemplo dirá, pues porque me gustan mucho los pendientes que lleva puestos, cuando en realidad la fotografía que había escogido no llevaba pendientes. Entonces esto da que pensar que en la vida diaria puede que no existan decisiones incorrectas, porque sea decidir pareja, trabajo, a quién votar en las elecciones, parece que una vez que nos decidimos o creemos habernos decidido y tomamos la elección, entonces ya la justificamos y vamos encauzados. ¿Y los magos se aprovechan de esta ceguera a la elección para hacernos elegir la carta que ellos quieren? Los magos tienen un concepto que le llaman el forzaje, y esto se refiere simplemente al hecho de que el espectador a veces cree tener toda una serie de elecciones a su alcance y, sin embargo, las elecciones pueden ser muy restringidas o incluso puede haber una única elección, en realidad, que es la que dictamina el mago por una serie de técnicas. En tus estudios con magos, ¿cuál es el truco que más te ha sorprendido o el mago que más te ha sorprendido? Hay muchos, pero un mago que me gusta mucho es Juan Tamariz. Juan Tamariz es un gran maestro, artista y pensador sobre la magia y los aspectos psicológicos de la manipulación de la atención, las claves sociales de la atención son muy interesantes. Luego,
por otro lado, un truco que me gusta mucho es un truco de Penn and Teller, son dos magos americanos que hacen un juego, que es un juego muy tradicional, el de los cubiletes y las bolitas que hacen los trileros también, y ellos lo hacen con unos vasos de plástico transparentes. Es decir, en teoría debería de verse ver exactamente cuándo meten la bolita dentro del vaso y cuándo la sacan, pero sin embargo manipulan la atención tan bien y hacen el juego de una manera tan perfecta que aún así es dificilísimo con los vasos transparentes. ¿Qué es lo que te gustaría descubrir con ellos? Hay un experimento que estamos llevando a cabo en estos momentos con Apollo Robbins, que su especialidad es carterista, y él nos sugirió que investigásemos dos tipos de movimiento que utilizan los magos, que es un movimiento curvilíneo y un movimiento rectilíneo. Y a él le parecía que el movimiento curvilíneo podía hacer que el espectador centrase la atención a lo largo de la trayectoria del movimiento, mientras que en el movimiento rectilíneo la atención se concentra solo en el principio y en el fin. Y ahora en el laboratorio hemos recogido evidencia experimental de que la intuición de este mago es correcta. ¿Cuánto dura la atención? En una persona sana, la atención focalizada sobre un objeto en concreto, sobre un aspecto o una idea, dura unos 6 segundos. En personas entrenadas y en condiciones experimentales de laboratorio, se ha llegado a los 24 segundos. La atención sostenida, que nos permite concentrarnos en una tarea a largos periodos de tiempo, dura unos 20 minutos. La duración de la atención varía con la edad. En los adultos y ancianos es mayor que en los niños. ¿Para qué sirve meditar? La meditación aumenta el grosor de ciertas zonas cerebrales relacionadas con la atención, el procesamiento sensorial y la comunicación. Además, nos protege del envejecimiento cerebral porque contrarresta el adelgazamiento que sufren con la edad ciertas zonas cerebrales. La meditación ayuda además a combatir la depresión y la ansiedad. Al meditar, pasamos menos tiempo dedicados a pensamientos negativos y cavilando sobre nuestras preocupaciones. ¿Por qué olvidamos algunas cosas? Recordar unas cosas y olvidar otras depende del proceso de formación de la memoria en el cerebro. Al aprender algo nuevo, almacenamos esa información en la memoria a corto plazo durante unos segundos. Para recordar un hecho, tiene que consolidarse y pasar a la memoria a largo plazo. Distracciones como el ruido pueden interferir en este proceso y provocar el olvido. Las emociones asociadas a un suceso y entender y organizar la información permiten recordarlo de forma nítida. ¿La cafeína aumenta la atención? Sí, porque modifica la química del cerebro. La cafeína impide la acción de la adenosina, una molécula que actúa como una señal de cansancio en nuestro cerebro. Cuando la adenosina se une a puntos de la superficie de las neuronas, disminuye la actividad de las células nerviosas. La cafeína bloquea esta unión de la adenosina y por eso nos mantiene despiertos y favorece la atención. No pueden parar quietos. Se distraen con facilidad y actúan sin reflexionar. Pueden pasar horas con la consola, pero son incapaces de atender en clase. Son niños con déficit de atención e hiperactividad. Este trastorno mental, conocido como TDAH, es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de problemas sociales en la infancia. Se ha observado que el TDAH afecta al 6% de los niños de la población general. En adultos el porcentaje es menor, sabemos que afecta entre el 3-4% de los adultos, ya que no todos los niños van a tener TDAH en la edad adulta, y probablemente la frecuencia no ha incrementado en los últimos años. Lo que sabemos es detectar mejor el trastorno y, por tanto, poder abordar mejor los problemas que de él se derivan. A pesar de ser uno de los trastornos psiquiátricos infantiles más frecuentes, todavía queda mucho por investigar.